hermano. Sigamos firmes en el Señor. Gracias a Dios, exacto, con la familia. Amén, hermano Jorge, fírmese adelante. Huestes libres del Señor. Bueno, vamos entonces a dar inicio a este tiempo de enseñanza, mis amados hermanos, y vamos a presentarnos delante del Señor en oración, pidiéndole al Señor que nos conceda gracia y misericordia en este tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias a ti, Señor, de verdad que estos tiempos que tú nos regalas en la tarde, en esta pequeña congregación, son tiempos donde tú traes luz a nuestros corazones, son tiempos donde tú, Señor, te compadeces de este pueblo y sigues hablando a este pueblo, sigues penetrando con tus palabras en nuestros corazones para que este pueblo salga, Dios, confrontado en su corazón, pero a la vez gozoso de entender tus palabras para poder ponerlas en práctica. Así que yo te doy muchas gracias por esto, porque si hay algo que nosotros como iglesia hoy debemos reconocer, es que esta obra es completamente tuya, no es obra nuestra. Te damos gracias, Padre, por las palabras que nos permites compartir a nuestros hermanos. Y gracias, Señor, porque ellos la pueden escuchar hoy y por tu gracia hoy las pueden entender. Así que necesitamos que tú nos concedas más entendimiento de estas realidades espirituales, porque Dios, aunque hoy como lo hablábamos, hay un principio en nosotros, no somos perfectos, no lo hemos alcanzado aún, pero una cosa sí hacemos, Señor, queremos entenderlos, queremos de verdad vivir bajo estos parámetros, queremos extender nuestras manos hacia adelante, hacia nuestro Señor Jesucristo, correr hacia ti y pedirte de todo nuestro corazón que nos ayudes a volvernos a ti a través de estas palabras que tú nos das. Así pues, Señor, bendícenos en esta tarde de enseñanza, pidiéndote, Padre, que nos concedas poder también entender esto y que yo pueda darme a entender también, Señor, que me sigas ayudando y me sigas preparando en esta labor que tú me has encomendado. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos regresado, ya hoy 10 de mayo, hemos regresado nuevamente a nuestra enseñanza de la serie Cofre de Joyas. Y hoy vamos a iniciar con una virtud que yo creo, hermanos, que debe de ser la primera, precisamente porque cuando iniciamos la introducción de estas enseñanzas, yo les dije que la fe es ese don de Dios, es esa virtud que el Señor nos da, que es como la llave que abre ese cofre de joyas que nos permite ataviarnos de todas y cada una de ellas. ¿Por qué la fe, hermanos? Porque la fe es la que nos permite creer que ahora somos receptores de cada una de ellas. Así pues, el día de hoy vamos a ver la fe y, hermanos, ¿por qué la fe? Y en este tiempo en el cual ustedes y yo vivimos, y se habla, por ejemplo, que en nuestro país Colombia, aunque no hay cifras oficiales exactas, se calcula que hay aproximadamente 10 millones de cristianos. Esto quiere decir que somos más o menos, o que son más o menos el 20% de la población colombiana. Y hermanos, 10 millones de personas, 10 millones de cristianos debería ser una excelente noticia y causa de gozo para nosotros. 10 millones de cristianos, eso es mucha gente alabando el nombre del Señor. Pero quiero leerles una parte de un artículo del periódico El Tiempo, una parte del periódico El Tiempo que cita lo siguiente: el protestantismo que se ve hoy en Colombia es muy diferente al que nació de la reforma iniciada por Martín Lutero. A años luz en influencia y número de fieles de los presbiterianos y los baptistas, por citar solo dos de las llamadas iglesias históricas. Lo que prima aquí es el pentecostalismo y el carismatismo, una forma de asumir el cristianismo que privilegia la expresión de las emociones sobre la reflexión. Esto, hermanos, no son palabras mías, esto son palabras de un periódico. Hermanos, 10 millones de personas que en Colombia profesan ser cristianos. Y para ustedes y yo ser cristianos necesitamos una cosa, y se llama fe. Solamente a través de por la gracia sois salvos por medio de la fe, pero es por medio de la fe que podemos recibir esa gracia de Dios y considerarnos cristianos. La cuestión, amados hermanos, y que es lo que quiero que nosotros veamos esta tarde en esta enseñanza, es a través de estos puntos poder darnos cuenta realmente si tenemos la fe,
lo que es la verdadera fe y lo que hace la fe y cómo nos adorna la fe a nosotros como cristianos. Así pues, entonces son estos 3 puntos los que vamos a trabajar el día de hoy, y es primero lo que no es la fe. Segundo, vamos a ver entonces lo contrario, que es la fe, y por último veremos cómo entonces nos adorna la fe. Vamos a iniciar entonces hablando de lo que no es la fe. Hoy en día, la fe ha quedado definida simplemente como un sentimiento o simple creer, como lo define el diccionario. Y en efecto, la mayoría de los que profesan ser cristianos, al oír la palabra fe, no entienden por ella más que dar crédito a la narración del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de fe ante los que hoy profesan ser cristianos, ellos creen que al encajar con la historia de la Biblia, de que Jesús era el Hijo de Dios, de que fue nacido de una virgen, que fue resucitado de entre los muertos y que ascendió al cielo, ellos creen que por eso es que tienen una fe genuina. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Hoy se cree que fe es simplemente aceptar y asentir con la cabeza de que Cristo es el Hijo de Dios, de que nació de una virgen, de que resucitó entre los muertos y que ahora ascendió al cielo. Y con eso se cree que con eso se tiene fe. De eso se amarran muchos de esos 10 millones de cristianos que hoy se profesan en nuestro país. Pero yo tengo que decirles una cosa. Eso puede llamarse fe externa, pero no una fe genuina. Los sentimientos de estas personas son influenciados por lo que ven, por lo que leen o por lo que pueden llegar a leer. Están basados en experiencias, sentimientos, pero el que tiene puesta su fe en Jesús puede sentirse muy bien hoy, puede sentirse cansado mañana y la próxima semana, pero aleluya, la palabra de Dios va a decir lo mismo ayer, hoy, siempre, y lo va a permanecer y lo va a llevar a permanecer en la fe. Miren, hermanos, quiero de pronto explicar esto porque no me hice entender muy bien. Hoy esa fe de los que están fundamentados solamente en esto, ellos están llevados por su sentimiento, no más por el sentimiento, por lo sensual. Entonces, al ellos escuchar estas cosas, ellos creen que han creído en Jesús porque sintieron algo. Ellos creen que han creído en Jesús porque vieron algo. Ellos creen que porque al momento de leer algo, ellos sintieron o vieron alguna cosa, y ellos creen que por esto es. Pero hermanos, la fe verdadera, la que tiene la fe puesta en Jesús de verdad, puede estar hoy así, puede estar mañana así, pero la palabra de Dios sigue siendo lo mismo y por lo tanto lo va a llevar a permanecer siempre en Cristo Jesús, a tener su mirada puesta en Él, no simplemente en sentimientos o en visiones que pueda tener. Hoy en día, hermanos, se llama fe a esa persuasión que está vacía de todo temor de Dios. A eso se le llama fe, a una persuasión que está vacía del temor de Dios, algo que está en contra de toda la autoridad de las Escrituras, y por tanto esto no es fe. Miren, estas personas el día de hoy y aquellos que predican y que creen y que hacen ver y que hacen sentir a la gente que están creyendo, ellos pretenden que se tenga fe, por fe, un consentimiento por el cual se admita como verdad cuanto se contiene en la Escritura, sin hacer nada de caso a Dios. La gente cree que simplemente porque escuchó, la gente cree que simplemente porque fue persuadida a este consentimiento de que porque lo que dice la palabra es verdad, pero sin importar si obedecen o no a Dios, ya con eso han creído en el Señor, o que eso es una verdadera fe. Pero eso no es fe. ¿Por qué? Porque esta supuesta fe de la cual hoy muchas personas están creyendo que tienen fe, es una fe egocéntrica y orientada solamente a la manipulación mental, sexual y económica. Eso es lo que nosotros vemos el día de hoy. Pero, hermanos, estamos hablando de qué no es la fe. La fe tampoco es la nueva ola. Hablamos del sentimiento y un sentimentalismo. Eso no es fe. Pero ahora tampoco es fe en la nueva ola a la cual nosotros hoy estamos viviendo, y es la ola del intelectualismo. Hoy hay muchos que salieron de ese sensualismo y se refugiaron en el intelectualismo y están seguros de que tienen fe. Ahora, ustedes y yo no podemos negar que el día de hoy hay personas que tienen un gran conocimiento de las Escrituras. Eso es una realidad. Pero a la hora de la verdad,
A la hora de la verdad, estas personas con todo ese conocimiento que tienen, ¿qué pasa? Se proponen conceptos sobre Dios y la salvación que solamente está a su conveniencia y no se dan cuenta de que ellos no están temblando ante su palabra. Quiere decir esto, hermanos, que la fe no es simplemente el asentimiento que damos a Dios en nuestro cerebro, sino en el corazón. Es más un asentimiento en el afecto, más que lo que nosotros podamos entender de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, no es simplemente algo, concepto tras concepto, precepto tras precepto que queda en nuestra mente. Eso no es la fe, porque la fe que los apóstoles predicaron no fue una fe externa, sino una fe interna. Y aunque el objeto de ambos era el mismo, porque si usted hoy habla con esos 10 millones de cristianos que hoy se calculan en Colombia, la fe de unos y otros radica en el mismo objeto, Cristo. Hoy, tanto la fe interna como la fe externa tiene un mismo objeto, y es Cristo. Pero la verdad es que las diferencias entre uno y otro son cruciales. Pues aunque usan el mismo instrumento y legado de Dios que nos dejó para esto, que es la Biblia, los resultados entre unos y otros son completamente distintos. Entonces podemos decir que no es fe aquella que busca solo lo que Cristo da, pero no lo que Él hace. Eso prácticamente podemos decir. La fe no es aquella que busca solo lo que Cristo da, pero no lo que Él hace. ¿Por qué les digo esto? Porque para muchos lo que quieren es que Cristo los salve del infierno, pero no desean que los salve de sí mismos. Ellos desean ser libertados de la ira que ha de venir, pero desean con todas sus fuerzas retener su propia voluntad y sus propios placeres. Muchos hoy desean dividir a Cristo, desean tenerlo como Salvador, pero no desean sujetarse a Él como Señor absoluto. Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque la fe genuina dice que Cristo es Señor de todo o sencillamente no es Señor de nada. Quiero que piensen lo siguiente. Piensen usted como hombre y piense en su esposa. Piense que su esposa llega y le dice: esposo, yo soy 90% tuya y 10% de otro. Dígame usted, ¿qué pensaría? O es suya o no es de nadie. La fe en Cristo es así. O está depositada 100% en Él como Señor y Salvador, o definitivamente no es nada. Es así de sencillos, mis amados hermanos. Lo que no es fe está en multitudes que están listas para que Cristo las justifique, pero que no las santifique. El negarse a sí mismos absolutamente y tomar su cruz cada día es una labor que ellos evaden con aborrecimiento. Esto es, hermanos, aquellos que no tienen la fe genuina quieren que Cristo los justifique, pero que no los santifique en eso. En una vida abnegada, una vida que toma su cruz cada día, ellos evaden esto con aborrecimiento. Entonces, con esto que les acabo de decir, hermanos, podemos concluir que aunque se defina como fe a estas creencias en Cristo, no es fe porque viene de la concepción humana, es temporal y por lo tanto no va a permanecer. Y como último punto, es infructuosa, pues no viene de Dios y no está sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Eso no es fe, hermanos. No es fe simplemente asentir con nuestra cabeza de que Cristo es Salvador, cuando se deja a un lado todo lo que Cristo hace en aquella persona que lo toma como Salvador. Pero si esto no es fe, entonces vamos a mirar lo que es la fe. Vamos a ver lo que es la fe. Si decimos que lo que no es fe no viene de Dios, entonces tenemos que decir y reconocer esto de la fe. Primero, que la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La verdadera fe, mis amados hermanos, es una obra exclusiva y sobrenatural que no radica en el hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que he recibido sin mérito alguno tiene un nombre y eso es un regalo. Y la fe es un regalo de Dios. Mire, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, ¿qué es esto? Esa gracia
que el Señor nos dio para salvarnos, que es gratuita, y la fe por medio del cual nosotros recibimos esa gracia de Dios, no es de nosotros. Eso es un regalo único y exclusivo y obrado por el Dios de los cielos, que salva pecadores. Eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos. La fe es algo que viene de Dios, no de la concepción humana, no del sentimiento humano y no de lo que el humano vio, porque esto viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Hay una fe que podemos llamar que no es salvífica, producto del hombre, pero la fe en las Escrituras es ese don de lo alto. Es una fe que justifica para tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es un privilegio para todos aquellos a los que Dios tiene a bien otorgar esa fe, pues es bien sabido que no de todos es la fe. No de todos es la fe. Dios a bien tiene a querer entregarla a quien Él quiera. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Es sorprendente y con todo lo que ustedes y yo hemos hablado el día de hoy, por ejemplo, lo que estuvimos hablando ahorita en la tarde. Es sorprendente, hermanos, que de dos personas que escuchen un mismo mensaje, las mismas palabras, una haga caso y la otra no. Eso es sorprendente. Que de dos personas una haga caso y la otra no. ¿Saben qué es lo que pasa? La cuestión es que al que hizo caso no se le puede atribuir como si él mismo hubiese hecho algo por él mismo, sino que si hizo algo o si lo entendió fue porque Dios así lo puso. No es por otra cosa. Miren, hermanos, ustedes y yo hoy podemos, mire, ese pasaje de Mateo 7 que el pastor nos ha estado enseñando es un pasaje que en todo el evangelicalismo moderno es interpretado como no es. En todo el evangelicalismo moderno, mis amados hermanos. Y ustedes y yo hoy podemos entender ese pasaje de otra manera solo porque Dios nos lo permitió así. Entonces piense, es sorprendente que de todos esos 10 millones de personas que se profesan cristianos, de la cual la mayoría hace parte de ese evangelicalismo moderno, va a defender a capa y espada ese pasaje como a ellos se los han enseñado, y que ustedes y yo, siendo muy pocos, podamos entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, y de esa manera hagamos caso. Hermanos, es sorprendente y eso viene solamente por la fe que Dios nos ha dado. Pero la fe no es simplemente un regalo de Dios, sino que la fe tiene 3 características que nos llevan a una fe genuina y una fe verdadera, y es conocimiento, convicción y firme confianza. Esas 3 cosas están dentro de lo que es la verdadera fe, que es lo que falta con aquella que no es fe. Ese conocimiento, esa fe no se crea de un concepto personal de Dios, sino que Dios a través de la fe nos da un conocimiento real de lo que verdaderamente es Él. Pues cuando lo que confiamos, ¿y por qué, hermano? Y es que esto es tremendo porque necesitamos un concepto correcto de lo que es Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros estamos confiando se trata de la vida, se trata de la muerte y se trata de la eternidad. Si ustedes y yo estamos confiando esto, tenemos entonces que conocer mucho acerca de la identidad y el carácter de la persona en quien estamos confiando. Pero también, hermanos, no solamente a aquellos que se nos da la fe genuina, se nos concede un conocimiento de quién realmente somos nosotros a los ojos de Dios. No solamente lo que es Dios, sino que también se nos da un conocimiento de lo que ustedes y yo somos a los ojos de Dios, un conocimiento real de Él y un conocimiento real de nosotros. Y cuando ese conocimiento llega por medio de la fe, allí es cuando el conocimiento de Cristo y lo que ha hecho y lo que puede hacer en nuestras vidas se convierte en un elemento esencial, pues no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Entonces, es ese conocimiento el que ustedes y yo necesitamos, un conocimiento real de lo que es Dios y un conocimiento real de lo que no somos nosotros. ¿Para qué? Para que entonces Cristo se haga patente en la necesidad que ustedes y yo tenemos. Pero la fe verdadera no solamente transmite un conocimiento, sino que trae consigo una convicción. Y esa es la segunda parte que compone esta fe. La fe no es solamente conocer la verdad respecto a Cristo, sino que también nosotros necesitamos, y es deber nuestro, creer que este conocimiento es cierto. Porque muchas veces
muchas veces. Es posible comprender el sentido de algunas afirmaciones de la verdad y de las Escrituras y, sin embargo, no creer que ellas sean ciertas. Y ese es el carácter que tiene la incredulidad. Por ejemplo, una persona puede escuchar acerca de la muerte de Cristo en la cruz y aceptar esa muerte. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico que es difícil de negar. Eso es un hecho histórico difícil de negar, pero no por eso podemos decir que esa persona cree en Él, ¿por qué y para qué Cristo murió en esa cruz? Esa persona puede creer y puede aceptar que Cristo murió en la cruz. Es un hecho histórico que prácticamente nadie puede negar. Pero decir por eso, que porque esa persona aceptó que esa muerte se llevó a cabo en la cruz, no quiere decir que por eso él crea. ¿Por qué fue que Cristo murió en esa cruz? ¿Cierto? ¿Para qué fue que Cristo murió en esa cruz? Perdón, hermanos, discúlpenme, hermanos, porque creo que me estoy como enredando en lo que les quiero decir. Discúlpenme, hermanos. Vuelvo y se los digo. Una persona puede escuchar acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y esa persona puede aceptar eso, porque es un hecho histórico que no se puede negar. Pero no por eso, para no alargarlo, no por eso, esto quiere decir que esa persona cree en Él. No por eso podemos decir que esa persona cree en Cristo y para qué Cristo murió en esa cruz. La convicción que trae la fe hace lo que Cristo es como Salvador a nuestras perversas obras como pecadores. Eso es lo que hace, ese conocimiento real de Dios, ese conocimiento real de lo que somos nosotros, y hace que Cristo encaje perfectamente en eso, hace que traiga una convicción sobre nosotros de lo que realmente nosotros somos, y entonces ¿Cristo qué hace? Cristo viene y encaja perfectamente frente a nuestras perversas obras como pecadores. Él encaja perfectamente como nuestra más profunda y fundamental necesidad. Y entonces Cristo se convierte en la solución perfecta y suficiente para todo lo que ustedes y nosotros éramos en nuestro pecado, miseria y condenación. Espero, hermanos, que ya de pronto con esto les haya dado un poquito más de entendimiento en esta parte. El conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento real de Dios y lo que nosotros somos, entonces nos debe llevar a nosotros a tener una convicción realmente de lo que nosotros somos para que Cristo entonces encaje allí y para la verdadera necesidad que ustedes y yo tenemos como pecadores. Si nosotros tenemos convencimiento, entonces veremos a Cristo como el único que encaja perfectamente en esa salvación que ustedes y yo tenemos. Cristo es el único suficiente para esa necesidad que hay en ustedes y en mí. Pero no solamente pasamos de un conocimiento a una convicción, sino que cuando ustedes y yo tenemos ese conocimiento, se produce esa convicción en nuestros corazones, vamos a hacer algo, vamos a tener una firme confianza. Y la fe es conocimiento que lleva a la convicción. Y esta convicción se torna en una firme confianza. La fe verdadera lo que hace es que transfiere la confianza que toda la vida ustedes y yo cultivamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas y en todos los recursos humanos, a una confianza de obtener salvación solamente por medio de Jesucristo, quien es el fin de la fe. Es tomar lo que viene de Él y luego experimentar esa confianza plena en aquel que es suficiente para nuestra situación. La fe salvadora es un verdadero venir a Cristo, pero debemos tener cuidado de que no perdamos la clara e inevitable implicación de este término. La fe salvadora consiste, después de tener este conocimiento, esta convicción y esta plena confianza, consiste en el rendimiento total de todo mi ser y de toda mi vida a las demandas de Dios impuestas sobre mí. Es mi aceptación de Cristo sin reservas como mi Señor absoluto, bajando mi cabeza a su voluntad y recibiendo su yugo. Entonces, hasta que los impíos sean sensibles a la excesiva pecaminosidad del curso de sus voluntades y placeres, hasta que los impíos no se quiebren verdaderamente y se arrepientan de esto delante de Dios, hasta que no estén dispuestos a abandonar el mundo por Cristo, hasta que ellos no se resuelvan ir a estar bajo su gobierno y dependan completamente de Él para perdón y vida, no tendrán fe, sino simplemente
una fuerte presunción, simplemente un sentimiento o un asentimiento intelectual de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es la fe con todos los elementos que acabamos de ver? Bueno, la verdadera fe se resume también en algo, hermanos, y que tiene un ingrediente vital. Después de que ustedes y yo tenemos un conocimiento real de lo que es Dios y de lo que somos nosotros, entonces viene una convicción interna en nuestros corazones que nos lleva a ver a Cristo como el único suficiente y el único suficiente para suplir la necesidad que nosotros tenemos. Y luego de eso llega entonces una confianza donde nos rendimos a Él total y completamente. Pero esto, hermanos, le falta un ingrediente vital para que definitivamente se muestre que hay una verdadera fe. ¿Y qué es? La fe no puede ser llamada una verdadera fe si no viene acompañada del arrepentimiento. No puede ser llamada fe si no viene acompañada del arrepentimiento. Y aquí esto diferencia realmente lo que es la fe de lo que no es la verdadera fe. Hermanos, una persona con fe genuina es una persona que va a vivir arrepentida en esta tierra. Y eso es lo que hace la diferencia entre todos aquellos que se llaman cristianos, entre verdaderos y falsos. Y eso lo trae la fe genuina que viene acompañada de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como ustedes y yo ya vimos aquí en una enseñanza del pastor, el arrepentimiento es ese cambio de corazón, mente y voluntad hacia todo aquello que antes me gobernaba y por todo aquello que ahora soy gobernado. Eso es el verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos. Así pues, la fe entonces nos lleva a nosotros a un verdadero arrepentimiento. Pero después de que hemos visto lo que no es la fe y qué es la fe, entonces miremos cómo la fe genuina, cómo la fe, que es una virtud que Dios nos regala, nos adorna a nosotros, a ustedes y a mí, como esa joya preciosa. ¿Cómo éramos delante de Dios sin una fe como esta que acabamos de hablar? ¿Cómo éramos ustedes y yo delante de Dios sin esta fe de la que acabamos de hablar? Si ustedes y yo sabemos que Dios es santo, 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 y que sus ojos son tan limpios que no pueden ver el mal, entonces tenemos que decir lo siguiente, que delante de los ojos de Dios, sin fe, ustedes y yo somos aborrecibles, pecadores malvados, vestidos de trapos de inmundicia delante de Él. Pero ahora que hemos hablado de una fe genuina, que hemos hablado de una fe de aquellos que han puesto su confianza verdaderamente en Cristo, de aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasa ahora con ellos? ¿Cómo son vistos? Bueno, ¿saben ustedes, mis amados hermanos, que todos los que tienen la fe, que es un regalo de Dios, son muy atractivos? ¿Saben ustedes que todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador con esa fe genuina que Dios otorga desde el cielo, somos atractivos, todos ustedes y yo? Tal vez usted se pueda llegar a preguntar, pero es que yo la verdad de bonito no tengo nada. Usted puede llegar a preguntarse eso. Yo la verdad de bonito no tengo nada. Yo me miro al espejo y de bonito no tengo nada. Y yo no le voy a negar eso, puede que sea cierto. Pero recuerde que el mismo Dios le dijo a Samuel en su búsqueda de David, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Miren, hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lo primero que debemos tener en cuenta es que la fe que nos es dada por Dios no es algo que nos va a llevar a vernos bien delante de los hombres simplemente. Esa no es la idea de estas enseñanzas, sino que cada una de las virtudes de las cuales yo hablaré aquí a ustedes en esta serie son atavíos internos que nos hacen a ustedes y a mí agradables delante de los ojos de Dios, que es el objeto de nuestra adoración
y por quien ahora ustedes y yo estamos aquí. Hermanos, no se trata de cómo me estoy viendo delante de los hombres simplemente, sino de cómo Dios está viendo mi corazón en servicio a Él. De eso se trata esto. Por eso yo les digo que todo el que le ha sido dado la fe genuina es atractivo delante de su Dios, porque ante sus ojos su atavío interno es precioso, es un ornato divino delante de Él. Los hijos de Dios deben ser todos atractivos, porque su atractivo no viene del exterior, sino del interior, que es de grande estima delante de Dios. Podemos decir entonces que la fe nos adorna de las siguientes maneras. Primero, en que ustedes y yo agradamos a Dios. La fe trae las riquezas de Cristo al alma. La fe es la llave que ahora nos permite abrir ese cofre de joyas que está lleno de virtudes, y entonces allí las podemos vaciar a nuestras almas y ver entonces cómo Dios nos ve hermosos y cómo le somos agradables a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe nos permite recibir y creer esa gracia de Dios que es en Cristo Jesús, que nos hace agradable ante sus ojos. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, y todos los que nos antecedieron y de los cuales nos habla el antiguo pacto o antiguo testamento vivieron por fe, y así fue agradado nuestro Dios. Todo lo que nos habla Hebreos 11 nos habla de aquellos hombres que vivieron por la fe, y por eso es que ese versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para ustedes y para mí el día de hoy no va a ser diferente, hermanos. Para ustedes y yo agradar a Dios necesitamos la misma fe que ellos tuvieron, pero es la misma fe que hoy está siendo otorgada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿saben por qué la fe nos hace agradables ante los ojos de Dios? ¿Por qué la fe nos hace agradable a sus ojos? Bueno, porque el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 6 no solamente se queda allí en eso, sino que dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe nos hace agradable delante de los ojos de Dios, porque por medio de la fe, ustedes y yo le damos el lugar a Dios y el puesto que Dios siempre ha merecido y que tiene por derecho. Eso es, de que Él es Dios sobre todas las cosas y que todas sus palabras son ciertas y veraces, porque Él es galardonador de todos los que le buscan. Hermanos, en ustedes y en mí, Dios por mucho tiempo no tuvo el lugar que le correspondía, pero ahora por medio de la fe, Dios tiene el lugar que le corresponde, el lugar que siempre ha tenido, es de estar allí en ese trono sublime y alto. Ahora lo tiene en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hace esto? Independientemente de la edad que ustedes y yo tengamos, esa fe nos hace nacer de nuevo. Esa fe nos lleva a ser como bebés, nos hace como niños ante sus ojos, niños que saben quién es su Padre, que no son independientes, sino todo lo contrario, son completamente dependientes de su Dios. ¿Por qué? Porque ahora ellos a través de la fe reconocen su incapacidad, su debilidad e ignorancia para su salvación y también para enfrentarse a este presente siglo malo. Nos hace que reconozcamos que aunque tengamos fuerza en nuestras manos, que creamos saberlo todo y nos sintamos capaces de poder construir nuestras propias vidas, necesitemos ser dirigidos, cuidados, educados y sustentados, no solamente por un tiempo, sino por todo el resto de nuestras vidas, por quien se ha hecho nuestro Padre. Y entonces así viviremos, no como adultos, que creen no necesitar nada de nadie, sino que al ser niños tendremos la necesidad de ser dirigidos y sustentados en todas las cosas por aquel que es y es galardonador de los que le buscan. Hermanos, eso es lo que hace la fe. La fe le devuelve su lugar a Dios en nuestras vidas. Y eso es agradable delante de Él. Si el verdadero conocimiento de Dios tiene su asiento, lo debe tener en nuestros corazones. Entonces jamás dejará de conducirnos a honrar y temer a ese Dios. Porque ¿saben qué? Dios sin su majestad
no es verdaderamente conocido. De aquí nace también entonces, al tener ese Dios nuevamente ese puesto en nuestros corazones, de aquí entonces también nace ese deseo de servirlo y de que la vida entera nos sea ordenada en tal forma que Él sea considerado como el fin último de todas las cosas. Y así como niños que creen a su Padre, entonces le obedecerán en todo, porque le han devuelto, él mismo se devolvió el lugar en nuestros corazones que le corresponde. Si nosotros entonces le hemos dado el lugar a Dios, que le corresponde a Dios en nuestros corazones, y como niños sabemos que en todo dependemos de Él, entonces sabremos que todo lo que Él nos diga es lo que nosotros necesitamos y andaremos en obediencia. Y allí entonces está la segunda parte, cómo nos adorna la fe, que tendremos obras de justicia. Obras de justicia, hermanos, que le agradarán a nuestro Padre. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todas estas cosas que hemos hablado pueden parecer muy bonitas, pero hasta ahora ustedes y yo hemos hablado de cosas que se pueden asentir con la cabeza. Mas ahora viene la hora de la verdad, cuando se comprueba que su fe y mi fe es íntegra y que viene acompañada de arrepentimiento y obediencia. No hay mayor deber que el Evangelio urge a nuestras almas que el mortificar y destruir estos afectos corruptos que por tanto tiempo gobernaron nuestras vidas cuando éramos hostiles a nuestro Dios. Pero ahora por la fe, esa fe que nos adorna, ¿para qué? Para que esas maldades sean mortificadas solamente por medio de una cosa, a través de las obras de justicia. Hermanos, de la única manera que usted y yo podemos mortificar el pecado es a través de las obras de justicia que Dios nos da. Por eso cuando la fe nos adorna, tendremos obras de justicia, sí o sí. Hebreos 11 nos deja ver lo que es realmente la fe. La fe no es algo pasivo, sino todo lo contrario, es totalmente activa y nos lleva a hacer lo que nadie más puede hacer. Y yo quiero que usted tenga en cuenta esto, mi amado hermano. Esta es una virtud que viene del cielo. Esto no es una virtud que se compra en la tienda ni en la farmacia. Esto es una virtud que viene del cielo y por lo tanto aquel que tiene la fe genuina que viene de Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, Noé al escuchar la palabra de Dios, no se quedó esperando a ver si sucedería lo que había escuchado de Dios. No. ¿Él qué hizo? Inmediatamente escuchó la palabra de Dios. Con temor se preparó a construir el arca, aún cuando nunca había visto lo que vendría. Y tal vez parecía una locura. Como si lo vieron los hombres, que por 120 años, cada vez que pasaban junto a él, lo veían construyendo esa arca que lo salvaría. Y en lugar de escucharlo, se burlaban de su irracionalidad. Pero él, por la fe que agrada a Dios, permaneció firme hasta alcanzar la justicia, que es por la fe. Lo mismo pasa con ustedes y conmigo, hermanos. Por la fe, nosotros somos luminares en medio de una generación maligna y perversa, haciendo la justicia que nadie más puede hacer y por los motivos que ustedes y yo los podemos hacer. Hermanos, para esto hay muchos ejemplos, pero simplemente quiero ponerle 2 ejemplos muy particulares. Padres, mientras el mundo tiene hijos y los sacrifica a Baal para el mundo, entregándolos al fuego del infierno, aquellos que tienen el precioso don de la fe, cada día se esfuerzan para hacer lo que Dios les dice. Como dice Deuteronomio capítulo 6 del versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, hermanos, ellos, aunque todavía
ustedes y yo, o ustedes padres, porque yo no soy padre, pero ustedes padres, aunque ustedes todavía no puedan ver algo en sus hijos, algo que ustedes nunca han visto en sus hijos, aunque ustedes no puedan ver esto, de la misma manera que Noé no había visto lo que era un diluvio ni lo que era tal vez llover, de esa manera ustedes entonces también se preparan con temor todos los días, por los años que sea necesario, y aunque sus hijos se burlen y se rebelen, aquellos que tienen fe saben que deben prepararlos para Dios, apartándolos de este mundo corrompido y queriendo, perdón hermanos, perdón nuevamente porque me perdí en esta parte. Hermanos, ustedes como padres, es que me perdí aquí en un pedacito, hermanos, perdón. Ustedes como padres, aunque ustedes no hayan visto en sus hijos lo que ustedes quieren ver, no por eso ustedes dejan de hacer lo que tienen que hacer, sino que ustedes, hermanos, se preparan con temor delante de Dios. No importa los años que tengan que pasar, no importa que sus hijos tengan hoy 10, no importa que mañana tengan 20 años, no importa que mañana tengan 25 años, mientras usted sea el padre de sus hijos y Dios le diga que usted haga estas cosas, hágalo con temor delante de Dios, confiando en que usted por medio de la fe puede hacer lo que nadie más puede hacer. Usted se prepara todos los días para mostrarle el camino de Dios, preparándolo para Dios, apartándolo de los caminos corrompidos de este mundo, aunque sus familias le digan loco, aunque sus familias y vecinos y le digan locos, aunque sus familias y vecinos les digan, ustedes van a traumatizar a esos niños haciendo todos los días eso, enseñándoles de Dios, no dejándolos salir, no dejándolos hacer esto. Hermanos, eso es lo que ellos hacen. ¿Sabe por qué ellos hacen eso? Porque ellos no pueden hacer otra cosa, porque ellos no pueden hacer lo que ustedes están haciendo hoy por medio de la fe que es en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos lo llaman a ustedes locos. Hoy las familias entregan a sus hijos dejándolos hacer lo que ellos quieren hacer, pero usted que tiene la fe que lo adorna, usted va a llevar a sus hijos al conocimiento de Dios, los va a preparar para entregarlos a Dios, hermanos. Así que estas cosas no solamente le dicen loco a aquellos que son familiares, no solamente le dicen loco y exagerado a aquellos que son sus vecinos, sino que muchas veces, tal vez, hasta los mismos que se profesen cristianos le van a decir, usted está loco, usted es un exagerado. Pero hermanos, yo quiero hoy decirles una cosa a los padres, no se avergüencen, ni se sientan intimidados por lo que les puedan llegar a decir o no decir. Noé lo sufrió por 120 años mientras construía esa arca. Al contrario, lo que yo quiero decirles es que persistan en sus labores diarias, porque a ustedes les fue dada la magnífica joya de la fe, así como a Noé, quien construyó esta arca con la certeza que entraría toda su familia, y así fue. Padre, haga esto con esa certeza. Haga eso con la certeza de que Dios puede salvar a toda su familia. Haga eso con la certeza que tuvo Noé, de que él construyó esa arca porque él tenía la certeza de que toda su familia entraría allí, y así fue. Oh hermano, eso solamente lo puede hacer usted. Usted es el único que puede tener hijos para la gloria de Dios. El mundo no puede hacer eso porque no le ha sido dada la fe. Hoy, hermanos, hoy otro ejemplo que les quiero poner es que hoy los matrimonios se disuelven como si nada. Se entrega carta de repudio por cualquier cosa. Cada vez que pasan más los años de matrimonio, más se aumenta la amargura, la ira y las contiendas en ellos. Hoy los hogares, en medio de este tiempo de cuarentena en el cual nos encontramos, ya no se soportan, y el maltrato intrafamiliar ha aumentado en medio de esta situación. ¿Saben por qué pasa eso? Porque esas familias no pueden hacer más nada. Es lo único que tienen para hacer. Y aunque ellos quisieran alguna otra cosa, no lo pueden hacer porque son esclavos de sus concupiscencias y pecados. Pero para los que tienen fe, esta joya preciosa que los adorna, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer de sus matrimonios y hogares que se fortalezcan en medio de este tiempo de cuarentena, sometiéndose unos a otros en amor, como el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Hermanos, para el mundo, el día de hoy, ver esposas, para el mundo, el día de hoy, lo natural es ver esposas que llevan las riendas de la familia. Eso es lo que se ve el día de hoy. Un día ustedes y yo lo vivimos. Mujeres llevando las riendas de la familia o de la casa. Eso es normal para el mundo.
Pero cuando el mundo ve que un hombre, cuando el mundo ve que un hombre de Dios está cumpliendo su rol como hombre de hogar, ¿sabe qué le pueden llegar a decir? Que es un machista. Y a la mujer que se somete a su marido, ¿sabe qué le pueden decir? Ah, pero usted, ¿por qué es tan boba? Y me perdona la expresión, pero eso es lo que dicen. Pero hermanos, el mundo no puede hacer otra cosa. Eso es lo que el mundo hace, eso es lo que el mundo ve y eso es lo que el mundo acepta. Pero ustedes y yo, que tenemos la fe que nos es dada por Dios desde lo alto, hacemos todo lo contrario. Hacemos algo que ellos nunca van a poder hacer. Y por eso hoy nuevamente yo hago la exhortación. Esto no se trata de cómo nos ven los hombres, sino que lo hacemos para ser agradables y atractivos ante nuestro buen Dios. Y entonces ustedes y yo nos esforzamos cada día haciendo lo que Dios nos demanda hacer, porque es lo bueno delante de sus ojos. Hermanos, mientras las familias se degradan, mientras las familias se acaban hoy en el mundo, la familia cristiana sube como luminar en medio de esta generación maligna y perversa. Eso solamente lo puede hacer la fe. Como les digo, hermanos, ejemplos para esto hay muchos para citarles, pero creo que no nos alcanzaría el tiempo. Lo importante es que, hermanos, sigamos creyendo a las palabras de Dios y firmes. No nos cansemos de hacer el bien, porque ciertamente cosecharemos. ¿Pero qué cosecharemos? Bueno, la fe nos adorna para ser agradables a Dios, viviendo en obras de justicia, en la obediencia de Cristo. Y esto como resultado va a traer alabanza para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué va a traer esto alabanza para la gloria de Dios? Como tercer punto de este encabezado de cómo nos adorna la fe. Porque honra la obra por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvar pecadores. Cristo vino para hacer real la razón por la cual ustedes y yo fuimos creados desde el principio. Glorificar a Dios en todas las cosas y así desde ahora y un día para siempre poder disfrutar de Él. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, en esto se resume el regalo que ustedes y yo hemos recibido de Dios, que es la fe. No que busquemos nuestra propia gloria, porque por mucho tiempo ustedes y yo buscamos nuestra propia gloria y ya sabemos qué fin iba a tener. Pero ahora Dios nos llama a ser su pueblo en cualquiera sea la sociedad en la cual Él nos haya puesto. Y Él quiere que ustedes y yo seamos testimonios puros de su amor, misericordia y poder para con pecadores como nosotros, porque Dios aún no solamente nos permite predicar su palabra, sino usar el testimonio de buenas obras para llamar a otros a sí mismo. Por eso, esa debe ser nuestra conducta, una conducta pura, una conducta buena en medio de toda esta sociedad, para que ustedes y yo no seamos piedra de tropiezo para ninguno de nuestros prójimos. Miren, hermanos, el comentarista Hendriksen dice algo muy acertado y por eso lo quiero leer delante de ustedes. Dice lo siguiente: entre los paganos, los cristianos viven en casas de vidrio, están en exhibición. Su conducta, obras y palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos, que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan. Y a mí eso me parece una tremenda declaración. Hermanos, sepa y entienda que ustedes y yo, ante los ojos del mundo, vivimos en casas de vidrio. Ustedes y yo estamos a los ojos de ellos en todo tiempo. Miren, acá tenemos al hermano Carlos Perea, quien un día fue denunciado ante Bienestar, ¿cierto? Porque un vecino quiso denunciarlo precisamente porque su hija le estaban vulnerando sus derechos de poder socializar con otros niños, de poder tener los derechos que los niños tienen el día de hoy. ¿Qué pasó? El hermano Carlos Perea fue acusado como malhechor delante de los hombres y por los hombres. Pero en medio de todo esto, nuestro Señor fue
glorificado. Y las calumnias de esta persona se quedaron sin fundamento. Miren, hermanos, ustedes y yo debemos vivir de esa manera. Que aunque a ustedes y yo nos digan malhechores o nos digan lo que sea por ser buenos padres o por ser buenos esposos, hermano, nuestra conducta sea siempre la misma y ellos, sus calumnias, se queden sin fundamento porque profesamos, porque vivimos según lo que profesamos. ¿Saben por qué los incrédulos están escrutando sin fin la vida de los cristianos? ¿Ustedes saben por qué? Porque ese fue el ejemplo que dejaron todos nuestros hermanos que nos antecedieron y que hacen parte de la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué hicieron nuestros hermanos y sabe qué ha hecho la iglesia desde el momento en que nació? La iglesia acostumbró a las personas a una conducta ejemplar, que es la que caracteriza a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo así para que Dios sea glorificado. Hermanos, ustedes y yo en este tiempo no podemos hacer otra cosa. Ustedes y yo tenemos que seguir acostumbrando a esa sociedad de que ustedes y yo vivimos en buenas obras que glorificarán a nuestro Dios y a nuestro Padre. Sigamos acostumbrando a las personas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos los que nos rodean. Sigámoslos acostumbrando, hermanos, a que vean buenas obras de parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual le fue dada la fe que lo capacita para hacer estas cosas. Y entonces Dios sea glorificado. Vivamos adornados de la hermosa riqueza de la fe que se encuentra disponible en el cofre de joyas del cristiano, a fin de magnificar las riquezas de su gracia, hermanos. Así Dios entonces ha seleccionado la fe como el instrumento más apto, y esto porque es aquello que nos hace salirnos completamente de nosotros a Él. La fe nos hace ir a Cristo como mendigos con manos vacías a recibir todo lo que es de Él. La fe vacía al hombre de toda presunción, de la confianza en sus propios recursos y de la justificación en sí mismo, y lo hace parecer nada para que Cristo sea todo en todos. Hermanos, eso es la fe, esta es la virtud de la fe. Yo espero, hermanos, que el Señor les conceda poder entender un poco de esto. Hermanos, la fe nos adorna ¿de qué manera? Siendo agradables a Dios, dándonos obras de justicia y glorificando a través de ellas a nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga. Padre bueno y eterno, te doy muchas gracias a ti por esta tarde, por este tiempo que nos has concedido. Señor, yo te ruego que en medio de mi debilidad, tú concedas que mis hermanos tomen estas palabras a bien, que mis hermanos puedan guardar estas palabras en su corazón y que nos demos cuenta, Señor, de cuán grande y cuán maravillosa es esta virtud de la fe. Y que nosotros, Señor, sigamos dejando para la próxima generación y sigamos acostumbrando a las personas que nos ven, que vean en los cristianos solamente buenas obras, que te glorifiquen a ti, mi Dios. Que en todo lo que nos puedan llegar a tratar de malhechores, al final sus calumnias se queden sin fundamento, porque son buenas obras, obras de justicia, que solamente quieren magnificar tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, ¿qué tal si aprovechamos estos 25 minuticos y hacemos un corto resumen de lo que el Señor nos enseñó hoy? Sí, desde la mañana. A ver si nos acordamos. Bueno, en la mañana vimos la epístola a los Filipenses, ¿cierto? Una epístola preciosa donde el Señor nos habló pues en la enseñanza ya particular 3 cosas importantes acerca de los Filipenses, ¿cierto? O acerca de la carta a los Filipenses. En primero, bueno, ese gozo en el que nosotros debemos vivir en el Evangelio, ¿cierto? Y ese gozo viene de una fuente, ¿cierto? ¿Y cuál es la fuente de ese gozo? Bueno, la unidad que hay en la iglesia, o sea, la unidad de la iglesia trae gozo, o sea, Dios usa la unidad de la iglesia para darnos gozo. Por eso, hermanos, usted y yo debemos cuidar y velar por la unidad de la iglesia. Usted y yo debemos orar por la unidad de la iglesia. Y por eso Pablo pide a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, porque si no hay unidad, el gozo se ve frustrado. Eso quiere decir que ver hermanos
de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, grandes, bajitos, negros, blancos, adorando a Dios en un mismo unánime, eso trae gozo. Eso trae gozo y de hecho eso es algo que el mundo no puede entender, pero eso trae gozo. Para el mundo el gozo está en las riquezas, para el mundo el gozo está en no enfermarse. Para nosotros trae mucho gozo ver a los hermanos en paz, en unidad. Así que no seamos nosotros tropiezo para el gozo de la iglesia. En segundo lugar, el gozo viene como producto de proclamar la palabra del Señor, ¿cierto? Pablo estaba allí en la cárcel, pero a pesar de la circunstancia en la que estaba, la palabra del Señor era anunciada allí. Y Pablo se gozaba en eso. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted anuncia la palabra del Señor que eso produce un gozo. Eso produce como una satisfacción interior. Bueno, hermano, eso hace parte porque Dios ha prometido bendecirnos con gozo cuando nosotros anunciamos sus palabras. Sean recibidas o no sean recibidas, hay un gozo en anunciar la palabra del Señor. Pero también hay gozo o viene gozo cuando sabemos que hay hermanos que están orando por nosotros, ¿cierto? Y también hay gozo cuando sabemos, por ejemplo, debe haber un gozo en el hermano Juan Pablo, en esta mañana en el testimonio que contó el hermano Melkin, de saber que sus aflicciones fueron ánimo para un hermano, ¿sí ves? Y eso debe producir gozo en nosotros. Pablo se gozaba no solamente de estar preso, sino que cuando estaba preso, entonces otros dijeron, no, Pablo preso y nosotros aquí libres y eso le traía gozo al apóstol Pablo. Así que bueno, hermanos, otra razón para que usted se goce en su debilidad, porque tal vez su debilidad está haciendo que otros cobren ánimo en el Señor, que sus flaquezas otros cobren ánimo en el Señor con eso, y eso produce gozo. La oración de unos con otros también produce gozo. Y en últimas, hermano, que el nombre de Cristo es anunciado, y ese debe ser nuestro mayor gozo. También se nos habló entonces en esta mañana acerca de la carta a los filipenses, entonces no solamente del gozo, ¿cierto?, sino de la humildad en el Evangelio. Creo que el Evangelio de la epístola a los filipenses nos llama a vivir una vida humilde, que esa sea la actitud que haya en nosotros, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por último se nos habló de la perseverancia en el Evangelio, y nosotros entonces debemos, hermanos, ser aquellos que olvidan ciertamente lo que queda atrás y que no olviden que tienen una gran carrera por delante, echar mano de la vida eterna. Es como se nos pide que echemos mano de lo que ya somos, de lo que en un momento seremos, que caminemos hacia esa perfección en Cristo Jesús, entendiendo una cosa, que un día tenemos una promesa que la alcanzaremos de totazo, que posiblemente aquí en esta vida no la alcancemos de todo, pero hay una promesa para nosotros, que un día aquellos que luchan, que la desean, que la anhelan, que pelean por ella, la van a obtener. Entonces, hermanos, perseveremos también en el Evangelio. Posteriormente, entonces, bueno, el Sermón del Monte, creo que ya hemos hablado mucho al respecto de eso. El Señor lo que quiere corregir en nosotros es el espíritu. No que no juzguemos, sino corregir ese espíritu erróneo de juzgar incorrectamente. Y de hecho, ahorita que hablaban de las familias, de que el hermano hacía un ejemplo de los padres, de las familias, y que el hermano Andrés o Andresito hacía una pregunta de cómo se vive como hermano. Bueno, lastimosamente lo que pasa es eso, que así como éramos en casa con nuestros hermanos, que estábamos a toda hora, mire que mi hermano hizo esto, mire que mi hermano, parece que trajimos ese mal a la iglesia, ¿cierto? Y entonces tenemos allí, mire que mi hermano está haciendo esto, mire mi hermano haciendo esto, mire, hermanos, tenemos que ser libres de ese espíritu. Ese es el espíritu del que el Señor quiere librarnos, y saber que como cristianos, para vivir una vida cristiana justa, vamos a tener que juzgar muchas cosas, pero que siempre lo hagamos en el corazón y en el espíritu correcto. Ahora el Señor entonces nos habla de la fe, y recordemos pues rápidamente qué no es la fe. Bueno, la fe no es algo emocional, la fe no es algo sentimental, ¿cierto? La fe no es algo que yo, sentí o siento que tengo fe, ¿cierto? Tampoco la fe es algo intelectual. Lastimosamente hoy se cree que tengo fe porque entiendo el Evangelio, entiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces tengo fe. No, hermanos, hay gente que entiende mucho, pero no por eso tiene fe. Entonces la fe no es algo emocional, la fe no es algo sentimental, la fe no es algo simplemente racional. Eso no es la fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, se nos dijo, es un don de Dios. La fe es un don. Y yo creo, hermanos, que allí es donde radica el mayor serio problema que se tiene. Que hoy la salvación se olvidó que es un don.
Se olvidó que la salvación es un don de Dios y como el hermano dijo, hermano, la fe no la consigues en una droguería, la fe no la consigues en una revueltería, la fe no la consigues en el éxito, la fe es un don de Dios. Si tú quieres fe, solo hay una fuente, solo hay un lugar de donde se puede obtener esa fe y es de Dios. Dios da esa fe, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Así que hay una gran gracia de Dios que se obtiene a través de la fe. Y tanto la gracia como la fe la da el Señor. Ahora, entonces, ¿qué es esa fe verdadera? Esa fe verdadera se manifiesta o se deja ver o usted sabe que la tiene. Primero, cuando comprende quién es Dios. Cuando sabe quién es Dios. Se te da una mirada correcta de Dios. Se te abren los ojos para que puedas ver correctamente a Dios. Te despojas de cualquier imagen que tengas de Dios y ahora tienes una imagen correcta de Dios. Pero segundo, esa fe verdadera trae un verdadero conocimiento acerca de mí mismo, acerca de quién soy yo. ¿Sí ves? Pero entonces no solamente, hermano, porque alguien podría llegar ahí, bueno, yo sé que Dios es el ser eterno, glorioso y maravilloso y perfecto y bello, y yo soy el pecador inmundo, y se puede aprender ese lenguaje, ¿cierto que sí? Pero la fe trae una convicción. ¿Sí ves? No solo un entendimiento de quién es Dios, no solo un entendimiento de quién soy yo, sino que trae una convicción, ¿cierto? Una convicción de que Cristo es lo único que yo necesito para mi vida, de que no hay más, de que Dios, yo estoy separado de Dios a causa de mi bajeza, a causa de mi pecado, Dios, pero que hay alguien que puede hacer algo y que encaja perfectamente en mi pecado y en la santidad de Dios y que me reconcilia con Él y que es ese mediador que yo necesito para acercarme, Cristo. Pero no termina simplemente ahí, ¿cierto que no? Sino que termina habiendo ¿qué? ¿Qué dijo el hermano? La confianza, ¿cierto? La confianza. ¿Y qué es de confianza? Donde ya entiendo quién es Dios, ya entiendo quién soy yo, entiendo que no es que Cristo, la fe no es solamente que sé que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que sé que Él murió en la cruz del Calvario por una labor, por una razón, y esa razón soy yo, mi pecado, y por lo tanto puedo arrojarme completamente y tomar todo lo que Cristo es para mi vida, tomarlo como Señor y tomarlo como Salvador, ¿cierto? Y que si queremos ver verdaderamente qué es esa fe y si queremos saber si verdad, solamente mídala a través de esto, el arrepentimiento. El arrepentimiento expresado en una vida vuelta a Dios, una vida donde se acepta ahora no solamente a Cristo, porque el hermano decía, se quiere tomar lo que Cristo, ¿cierto? Se quiere tomar lo que Cristo da, pero no lo que Cristo hace. Y lo que Cristo da es una bendición, pero lo que Cristo hace en nuestras vidas es glorioso. Y eso es lo que muchas veces no se quiere tomar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos adorna esta fe? ¿Cuál es el adorno que esta fe pone en nosotros? Si podemos usar esa terminología, ¿cierto? Primero, me hace agradable a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo tengo fe, agrado a Dios, puedo agradar a Dios, ¿cierto? Pero no solamente nos adorna con agradar a Dios, o sea, no solamente Dios, el hermano usó que ahora somos atractivos para Dios, nos ve atractivos, nos ve bonitos Dios por la fe que se nos ha dado, ¿cierto? Sino que la fe no solamente hace que sea, ¿y por qué se agrada a Dios? ¿Por qué ahora somos agradables para Dios? Porque Dios ocupa ahora el lugar que siempre debió haber ocupado en nuestros corazones. Dios está agradado de eso. Está agradado de que el trono de nuestra vida, que Él está sentado en el trono de nuestra vida. ¿Y cómo más nos adorna esta fe? Bueno, nos adorna dándonos obras de justicia. Obras de justicia, ¿cierto? Y obras de justicia, ¿cierto? Que se complementan y que muestran también cómo esta fe nos adorna, que termina dándole la gloria a Dios. Obras de justicia que dan gloria al Señor. Ahora, hermanos, solamente quisiera que meditara una cosa más antes de irnos y que no lo deje.
Hermano, usted sí se ha dado cuenta la facilidad con que es que si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a este monte, trasládate de acá y échate acá. Y cómo este mundo evangélico de una u otra manera nos está haciendo creer que esa fe es como cuando yo creo que algo imposible, yo voy a salir de esta situación difícil en la que me encuentro, o mi familia que está enferma de esta situación, yo tengo una fe grandísima que va. Pero hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo que meditaba yo mientras el hermano predicaba esto? Que la fe nos permite hacer lo que es imposible hacer para el hombre. Es imposible para un hombre amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Qué tremendo que usted y yo tal vez no habíamos visto la fe de esa manera. Es imposible para un hombre echarse las riendas del hogar y llevar su hogar para Cristo. Tener un hogar para la gloria de Cristo. Eso es imposible para él. Y qué tremendo que ese carismatismo y todo eso nos quitó este mundo de imposibilidades que se vuelven posibles para aquellos que tienen fe. De vivir para la gloria de Dios, eso es imposible para el hombre. De vivir criando hijos en el Señor es imposible para el hombre. De vivir amando y respetando a la esposa sometida. Una esposa sometida al esposo, como dice la Biblia, eso es imposible para las mujeres de este mundo. Y nos lo quitaron simplemente ¿qué es lo imposible? Decirle a este monte que se traslade. Hermano, déjeme decirle una cosa, cuando tú amas a tu esposa estás trasladando montes. Cuando criamos a nuestros hijos en el Señor, estamos trasladando montes. Hermanos, cuando usted y yo, que no somos de la misma sangre, unidos aquí, amándonos, respetándonos, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, velando por nosotros, muriendo unos por otros, eso, hermano, es trasladar montes. Lo que el mundo no puede hacer, la iglesia lo puede hacer. Eso por medio de la fe. Qué tremendo que nos quitaron eso, hermanos. No, cree que el milagro viene. Cree que se derramarán el éxito abundantemente. Porque si tienes fe, hermano, ¿sabe qué es fe? Todo eso que hemos estado hablando. Qué tremendo eso, hermano. Fe es que Moisés haya rehusado a ser el hijo de la hija del faraón. Fe es que usted y yo hayamos renunciado, hermanos, a la fama de este mundo, al éxito de este mundo, a la gloria de este mundo, por servir humildemente al Señor. Lo que este mundo no puede hacer, la iglesia lo puede hacer. Hermano, ¿tenemos esa fe? ¿Tenemos esa fe? Hoy 10 millones de personas en Colombia presumen tener esa fe. ¿La tenemos usted y yo? Cada quien evaluemos. Padre, amo, muchas gracias por tu misericordia. Entonces, guarda a nuestros hermanos allí en sus hogares. Concédenos meditar en estas cosas. Y alabamos tu nombre por este tiempo que nos concedes en esta tarde. Hermanos, les agradezco una vez más. Familia, acá despídanse de los hermanos, porque ya ahorita sí hasta el miércoles. Hermano pastor, venga para que nos despidamos todos aquí de los hermanos juntos. Bueno, mis amados, muchas gracias. Hermanos, el amor del Señor manifestado en sinceridad, preocupados unos por otros, amando unos a otros, sirviendo unos a otros, muriendo. Hermano, eso es imposible para el mundo. Así es. Eso es solo posible para los que tienen fe. Amén. Ahí estamos los que por gracia hemos recibido esa fe. ¿La tienes, hermano? Gózate porque ha sido un don de Dios. Dale gracias al Señor. Tal vez hemos menospreciado esa fe porque nos pintaron otra cosa diferente, pero el Señor hoy corrige nuestras percepciones por medio de su palabra. Amén.